Hola queridos, les deseo un feliz y muy bendecido sábado a todos. Quiero compartir con ustedes un tema que a través de los años ha venido trayendo grandes controversias en el mundo cristiano. Y aunque vemos en las diferentes redes sociales a muchas personas hablar sobre este tema, hoy quiero compartirlo contigo, pero digamos de una manera diferente a como muchos lo enseñan. Porque lo haré, mi amado, con un escrito está. Es decir, a la luz de la verdad, según la Biblia, ¿verdad? Porque verdaderamente a todos aquellos que nos encontramos defendiendo con mucho amor y muchos celos la palabra de Dios, pues nos da como un tipo de indignación, producto de ese estado emocional que surge debido al desagrado que sentimos cuando vemos a tantos falsos maestros enseñándoles a ustedes por conveniencia propia lo que la Biblia no dice. Así que, mi amado, presten mucha atención y por favor, si después de esta explicación se queda alguno de ustedes con la duda, no duden en contactarme y así a base de oración y con un escrito está, pues les daré un estudio más profundo. Pero créanme, queridos, después de escuchar lo que les quiero compartir en el día de hoy, estoy más que seguro que nadie quedará con la duda. Escuchen esto. Dice Pablo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo vuelvo a repetir, mi amado. Dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mi amado, esta cita la vamos a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Y saben, queridos, este es uno de los tantos pasajes que encontramos en la Biblia que muchos que dicen ser cristianos usan para justificar el consumo de alcohol. Y hoy vamos a analizar este trozo bíblico. Vamos a desempolvarlo y a la vez a desacreditar a esos que enseñan falsas doctrinas que no son más que doctrinas de demonios, como lo describe Pablo en el capítulo 4, verso 1, en esta misma epístola a Timoteo. Y miren, queridos, primeramente vamos a entender el concepto del vino. Y lo vamos a entender según la Biblia. Y para eso vamos a ir a los escritos antiguos del hebreo. Recuerden que hoy día estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, en nuestro idioma. Y cuando hacemos comparaciones, se contradicen muchas palabras que hoy día entendemos de una manera que son muy opuestas a los escritos originales. Así que la palabra vino en el original hebreo tiene 3 significados. La primera palabra es yayin, que se puede aplicar tanto al vino fermentado como también se puede aplicar al vino recién exprimido. Pero está también la otra palabra que se llama tirosh. Y esta palabra solo se aplica al vino nuevo. También está la palabra hebrea shakar, que significa embriaguez a través de una bebida estimulante. Y la palabra griega oinos también significa vino. Ahora, mi amado, para ti, ¿cuál de estas palabras fue la que usó Pablo aquí en este pasaje que estamos estudiando? Cuando le dijo a Timoteo: no tomes agua y comienza a tomar vino. Pues, queridos, usó la palabra tirosh, que significa vino nuevo. ¿Y qué significa vino nuevo, mi amado? Pues el jugo de la uva antes de fermentar. Usted va al mercado, compra una bolsa de uvas frescas, llegó a su casa, la lavó bien, luego la echas dentro de la licuadora y sacas un exquisito y nutritivo jugo de uvas.
Y más adelante les diré las propiedades que contiene este jugo para beneficio de tu salud. Ahora, ¿y por qué yo llego a esa conclusión y no creo en lo mismo que creen muchas personas? Y es muy sencillo de explicar, queridos. Es muy sencillo de explicar cuando estudiamos la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque la Biblia definitivamente se explica solita. Por eso siempre que lleguemos a un pasaje bíblico donde nos invada la duda, debemos detenernos ahí y no continuar el estudio hasta aclarar ese pasaje. Así que debemos buscar dirección divina y luego volver a leer si es necesario el capítulo completo y hasta 2 o 3 capítulos anteriores y posteriores también, si es posible, para poder encontrar el discernimiento necesario en el contexto de ese pasaje. Porque si vamos a 2 capítulos atrás en esta misma primera carta a Timoteo, allí en el capítulo 3, podemos ver que Pablo le exhorta a Timoteo sobre las cualidades que debe tener un verdadero ministro, que debe tener un verdadero pastor, un laico, un obispo, y hasta las cualidades que debe tener un verdadero diácono. En fin, queridos, las cualidades que debe tener un verdadero siervo de Dios para poder ejercer la obra de Dios en esta tierra. Claro está, hoy día eso no se toma en cuenta en las iglesias. Hoy se vive mucho dentro de la iglesia el libertinaje. Y en la lista de requisitos que debe tener una persona para ocupar dicho cargo, encontramos que no debe entregarse al vino. Pero ya aquí Pablo está hablando usando la palabra shakar, refiriéndose al vino fermentado. También se podría aplicar la palabra yayin. Así que Pablo le dice a Timoteo que un verdadero siervo de Jehová no debería entregarse al shakar, es decir, al vino fermentado, ya que este vino contiene alto grado de alcohol. Por eso el Señor nos dice en Proverbios capítulo 20, verso 1, que el vino es escarnecedor. Es decir, que una vez que tú consumes ese vino fermentado, te conviertes en un objeto de burlas para los demás, dando así un mal testimonio. Y si vamos, queridos, a Proverbios capítulo 23, versos del 31 al 33, podemos ver que el Señor nos dice: no mires al shakar, no mires al vino fermentado cuando rojea y cuando resplandece su color en la copa, porque cuando lo consumes entra por tu garganta suavemente, pero luego dice el Señor que te muerde como una serpiente y te pica como una víbora. Y entonces tus ojos comienzan a mirar cosas extrañas y tu corazón se deleitará en hablar perversidades. Entonces, ¿cómo es posible, mi amado, que muchas personas piensen que Pablo en este pasaje
4 años. Y saben, yo fui nacido y criado ahí. Pues llegué a este país, Estados Unidos de América, con más de 30 años de edad. Es decir, estuve por más de 30 años consumiendo el agua de mi país. Mi cuerpo estaba adaptado a tomar esa agua impura, porque la verdad en mi país el agua no es buena. Pero después de un periodo de 4 años donde mi cuerpo se había purificado o se había desintoxicado acá por el agua aquí, porque en este país es bien tratada esa agua y es limpia, pues me voy a mi país de vacaciones a compartir con la familia e inocentemente me puse a consumir el agua de allí. Un agua que había tomado durante más de 30 años y nunca me había pasado nada. Nunca me había enfermado por causa de consumir el agua de mi país. Pero esta vez sí me pasó, queridos. Pues terminé enfermándome. Me enfermé del estómago. Y nada de lo que tomé allí para curarme me hizo efecto. Así que por 15 días estuve bien, pero bien mal del estómago. Todo lo que comía al momento tenía que correr para el baño. Se me inflaba el estómago, se me retorcían las tripas y era un dolor estomacal terrible. Así que en lugar de ir a pasarla bien con la familia, pues fui a enfermarme. Y cuando llegué acá, pues fui de inmediato al médico y las pruebas del laboratorio detectaron grandes cantidades de ameba, un parásito que entra al organismo a través de alimentos y aguas contaminados. Así que enseguida el doctor me recetó el medicamento y según iba tomando el medicamento me iba sintiendo mejor hasta que desaparecieron esos parásitos dentro de mí. Fíjense que después, cuando volví a ir a mi país, nunca más he tomado el agua del grifo. Tengo que ir y comprar el agua embotellada. Así que, mi amado, entendemos que lo que estaba pasando Timoteo fue lo que me pasó a mí al consumir el agua de mi país. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo que si continuaba bebiendo de esa agua llena de impurezas, no se iba a curar. Así que debía dejar de tomar esa agua por un tiempo y comenzara a tomar un poco de tiros, es decir, vino no fermentado, para que se pudiera curar de sus problemas estomacales y demás achaques de salud que estaba presentando producto de esa agua contaminada que estaba tomando. Otro dato es que Timoteo nació y se crió en Listra y tal vez el agua de su tierra natal no le hacía daño, pero en el momento que él recibe esta primera carta de Pablo, se encontraba ejerciendo su ministerio en Éfeso y tal vez el agua de la ciudad de Éfeso no le asentaba bien por la cantidad de bacterias que contenía. Miren, queridos, en la antigüedad los egipcios, como 1500 años antes de Cristo, usaban el vino y algunas preparaciones a base de vino que eran recomendadas para el asma, eran recomendadas para la constipación, la dispepsia, que la dispepsia es una enfermedad crónica que consiste en una digestión lenta y difícil, problema estomacal. Tal vez esto era lo que estaba pasando Timoteo. También usaban el vino para el tratamiento de la epilepsia y sorprendentemente también usaban el vino para tratar la ictericia, que es una enfermedad que te pone amarilla la piel como resultado del aumento de los niveles de bilirrubina en la sangre. Y esta última puede entenderse que debido a las malas condiciones higiénicas, pues los diferentes tipos de hepatitis virales que existen podían prevenirse consumiendo un líquido que no tuviera virus en lugar del agua que estaba contaminada. Por eso se optaba por tomar el vino. Pero este vino que se consumía para combatir todas estas enfermedades era el tirosh, es decir, vino nuevo o no fermentado, que era puro jugo de uvas. En la Biblia, queridos, podemos encontrar en muchos pasajes este vino. El tirosh, el vino sin fermentar o el jugo puro de la uva, comprobando de esa manera que se utilizó como bebida desde los tiempos más remotos. Por ejemplo, allí en Génesis capítulo 40, verso 11, el rey de Egipto bebía el dulce jugo de las uvas sin fermentar. En Éxodo capítulo 12, verso 15, podemos ver que la levadura causa fermentación. Por eso en la época de la Pascua se retiraban de todos los hogares todas las cosas leudadas o fermentadas.
Eso significa que en la Pascua todo el vino que se tomaba era vino nuevo, vino sin fermentar, querido. Allí en Deuteronomio capítulo 32, verso 14, dice que la sangre pura de la uva se consideraba una bebida selecta. En Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 13, vemos que el jugo de la uva alegra a Dios y al hombre. En el Salmo 104, verso 15, también vemos que alegra el corazón. En Marcos capítulo 2, verso 22, vemos que el Señor nos dice que si el vino nuevo se pone en botellas viejas, fermenta, y una vez que fermentó, pues se vuelve inservible. En Mateos capítulo 26, verso 17, versos 26 y 28, vemos, querido, que la cena del Señor fue instituida en la cena de la Pascua, y el vino que se usaba allí era sin fermentar, porque nada fermentado se permitía en sus casas. Y en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 23, el pasaje que estamos estudiando, vemos que el vino nuevo tiene cualidades medicinales. Mi amado, tenemos que entender de una buena vez que el uso del vino fermentado excluye, escucha bien, querido, excluye del cielo a todo aquel que lo beba. Y esto lo confirma Pablo allí en 1 de Corintios capítulo 6, verso 10, cuando dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero del vino sin fermentar, escucha, no solo se afirma que quienes los usan pueden entrar al cielo, sino que también nuestro Redentor Cristo Jesús y todos los redimidos beberán de ese vino en el reino de Dios. Porque así mismo Jesús lo dejó dicho en su última cena, allí en Mateo capítulo 26, verso 29, cuando dijo: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, es decir, del jugo de la uva sin fermentar, hasta aquel día en que lo beba nuevo. Escucha, nuevo, porque Jesús hasta especificó, hasta que lo beba nuevo y no viejo, no fermentado, querido, sino vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Cómo es posible entonces que muchos piensen que el vino que se tomó en la Santa Cena haya sido vino fermentado, cuando el propio Cristo dijo que ese vino representa su sangre santa, mi amado, que limpia los pecados de la humanidad? Hasta el pan era sin fermentar, porque representa su carne, indicando de esta manera que Él era ese cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, que se menciona allí en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Queridos, Cristo empleó estos emblemas para representar su propio sacrificio. Por tanto, nada que fuese corrompido por la fermentación, que es a su vez símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Y así también estos borrachos amantes del alcohol creen que tomando esta acción se van a salvar, porque también dicen que Jesús en aquella boda convirtió el agua en vino, pero lo convirtió en vino fermentado. Y eso es una total aberración de parte de todos aquellos que aprueban y aceptan esta falsa enseñanza, querido. Porque es cierto, Jesús convirtió el agua en vino, pero fue un vino nuevo, el mismo vino que Él consumió en la Pascua y el mismo vino que consumirá en el reino eterno con los redimidos. Miren, mi amado, la verdadera temperancia nos enseña que debemos abstenernos por completo de todo aquello que pueda ser perjudicial para nuestro cuerpo. Y nos enseña además que debemos usar con cordura todo lo que es saludable para nuestro cuerpo. ¿Saben? Nuestro Señor nos dice a través de Salomón allí en Eclesiastés capítulo 10, verso 1, que las moscas muertas hacen heder y corrompen con ese hedor incluso hasta el buen perfume, y que asimismo es como una pequeña locura para aquel que se sienta ser estimado como una persona llena de sabiduría y honores. Saben, toda una vida se puede echar a perder por tan solo un hábito malo en ti, querido. Así que la mejor manera
Para no caer nunca en ese mal hábito es no tomar nunca lo que sea perjudicial para tu cuerpo. Porque un borracho, un drogadicto o un fumador no hubieran llegado nunca a hacerlo si no hubieran tomado su primera copa, su primera dosis de droga o su primer cigarro. Saben, en la Biblia se habla de un hombre justo. Se habla de un hombre que era perfecto entre los hombres de su tiempo. Un hombre temeroso de Dios. Y este hombre era Noé. Pero después del diluvio, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y esto lo llevó a curiosear el shacar, el vino fermentado. Y terminó, ¿qué cosa? Bebiendo de ese vino. Y se embriagó. Y una vez que este hombre estuvo embriagado, ya no era él, perdiendo de esa manera toda su cordura y respeto, de tal manera que terminó maldiciendo a su propia familia. Queridos, la experiencia de Noé es una advertencia y un ejemplo para nuestros días, ya que aún los mejores entre nosotros, aún los más fuertes y fieles, no son inmunes a la tentación porque pueden caer. Así que no te fijes, como dice la palabra de Dios, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni te fijes en cómo brilla dentro de la copa, ni mucho menos pienses con la suavidad con que se desliza por tu garganta, porque si lo piensas, querido, caerás en la tentación y acabarás mordido como una serpiente y envenenado como una víbora. Dice que tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Saben, el consumo de alcohol a través del vino fermentado fue la causa de que Nadab y Abiú murieran al ofrecer fuego extraño a Jehová. Y tal vez alguien diga, pero bueno, ¿cómo podían los hijos de Aarón ser tenidos por responsables cuando sus intelectos estaban tan paralizados por la embriaguez que no podían incluso discernir la diferencia entre el fuego sagrado y el común? Pues mi amado, quiero decirte que en el mismo momento que ellos tomaron la decisión de llevar la copa a su boca, se hicieron responsables por todos los actos que cometiesen bajo la influencia del vino. Así que la complacencia del apetito y del vicio les costó la vida a ambos. Jehová les había prohibido el uso del vino porque éste influye en la confusión mental y trae trastornos en la asociación de ideas. Por ejemplo, a la madre de Sansón y a Juan el Bautista también se le prohibió personalmente el consumo de alcohol. En fin, queridos, la Biblia prohíbe el consumo de alcohol a toda persona que en verdad quiera dedicarle su vida a Jehová o trabaje para su obra. Así que si la obra de Jehová no es compatible con el alcohol, pues la vida del cristiano tampoco lo es, mi amado. Por eso, queridos, entendemos y confirmamos que el consejo de Pablo a Timoteo de que dejara de tomar agua y consumiera vino por un tiempo era más bien para curar su malestar, y ese vino no era fermentado, sino jugo de uvas. Y para terminar, quiero agregar aquí todos los beneficios que el jugo de la uva, conocido en la Biblia como vino nuevo, uva sin fermentar, pues puede traerle al cuerpo humano si lo llegara a consumir diariamente. Así que, mis amados, la uva es una fruta conocida por su alto contenido de nutrientes, y estos nutrientes le traen grandes beneficios al organismo. Por ejemplo, la uva se destaca por ser una fuente de resveratrol y polifenoles, dos potentes antioxidantes que mitigan el impacto del estrés oxidativo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Además, concentran compuestos bioactivos que en conjunto con sus vitaminas y minerales actúan como diuréticos y antiinflamatorios. Así que solamente les diré 6 beneficios que este bendecido jugo de uvas aporta a nuestro cuerpo. Como primer beneficio podemos ver que reduce los niveles de colesterol, gracias a su importante aporte de fibras naturales, agua y polifenoles. Así que el jugo de uva es una bebida que promueve la salud del sistema cardiovascular.
Sus aportes de resveratrol evitan la oxidación de colesterol malo, LDL, en las arterias, previniendo la formación de placa. Y esta sustancia minimiza la absorción de lípidos en el intestino, descomponiéndolos antes de que lleguen al torrente sanguíneo. También ayuda a proteger el hígado, órgano que interfiere en la producción y síntesis del colesterol de todo el cuerpo. Segundo beneficio que el jugo de uva le aporta al cuerpo humano: ayuda a desintoxicar la sangre. El jugo de una uva, queridos, es una importante fuente de vitamina C, de potasio y también de polifenoles, todos necesarios para estimular la desintoxicación de la sangre. Su asimilación en el organismo estimula la función del sistema linfático. Este es el encargado de filtrar y remover las toxinas y metales pesados. Fortalece el funcionamiento hepático y de la vesícula biliar, los cuales participan en la digestión de las grasas y desechos. También calma la irritación de la mucosa del estómago y ayuda a recuperar el pH natural de la sangre. Como tercer beneficio del jugo de la uva natural, vemos que combate las infecciones urinarias. Por sus efectos, esta bebida natural es un gran complemento para neutralizar la acción de los virus y bacterias que provocan infecciones urinarias. Su consumo altera el ambiente que necesitan estos microorganismos para proliferarse, lo que facilita el control de la infección. Así que tiene compuestos antiinflamatorios que restablecen la salud de los tejidos infectados, minimizando de esa manera los síntomas como el dolor y el ardor al orinar. Y gracias a las propiedades diuréticas, ayuda a promover la producción de orina, facilitando la eliminación de los gérmenes, y el resveratrol que contiene también actúa como antibacteriano natural, luchando de forma eficaz contra la adhesión de bacterias. Como cuarta característica de los beneficios del jugo de las uvas, podemos ver aquí que protege la salud cognitiva. Aunque parezca increíble, las propiedades antioxidantes del jugo natural de uva tienen interesantes beneficios sobre la salud cognitiva. En estudios realizados por la Universidad de Leeds en Reino Unido, se determinó que esta bebida beneficia la actividad cerebral, en especial en personas mayores de 50 años. Sus antioxidantes mejoran la salud del sistema nervioso y gracias a esto optimiza la conducción entre las células nerviosas. También ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo cual es clave para transportar el oxígeno y los nutrientes hacia el cerebro. También mejora la concentración y ayuda a disminuir la pérdida de la memoria. Como quinto beneficio que aporta el jugo de la uva fresca al cuerpo humano es que calma el dolor de la migraña. Por su efecto antiinflamatorio, el jugo de uva se considera una solución natural contra los dolores de cabeza causados por la migraña. Sus aportes de vitamina B2, además de magnesio y aminoácidos, reducen la tensión en los músculos y ayudan a mantener un correcto proceso de oxigenación. A diferencia del vino tinto, a diferencia del vino fermentado, querido. Este jugo de uva no contiene alcohol, lo que facilita el control de este síntoma. Además, se recomienda el consumo de jugo de una uva fresca como método preventivo de estas dolencias. Y como beneficio número 6, el jugo de la uva fresca aumenta tu nivel de energía. Así que en lugar de ingerir refrescos y bebidas energéticas comerciales, es mejor preparar un vaso de jugo de uva natural, porque si bien es ligero en calorías, sus aportes de azúcares naturales como la glucosa y fructosa ayudan a aumentar el rendimiento físico y mental. Y al mejorar la circulación, ayuda a transportar el oxígeno hacia las células, lo que resulta determinante para mantener un buen nivel de energía. Así que, mi amado, ahora que sabes cuán bueno es para mejorar tu salud este maravilloso y muy bendecido jugo de uvas
fruta creada por nuestro Padre Celestial, pues anímate a incluirlo dentro de tu plan de alimentación regular. Querido, ahora que entiendes el por qué Pablo le recomienda a Timoteo dejar de consumir por un tiempo esa agua contaminada y comenzar a beber un poco de vino, en otras palabras, un poco de jugo de uvas, para sanar su cuerpo, porque el Señor necesita que sus hijos gocen de una buena salud, tanto física como mental y sobre todo espiritual. ¿Crees tú que este pasaje bíblico, en realidad, Pablo le está diciendo, toma vino fermentado? No, mi amado. Pablo quería que Timoteo se curara de aquella enfermedad, porque Dios necesita hombres y mujeres sanos, tanto físico como espiritual y mental, para que prediquen su palabra. Así que aquellos que hoy enseñan que esta cita bíblica de 1 de Timoteo 5:23, que Pablo está autorizando a Timoteo a beber vino fermentado, es una gran falacia de parte de ellos, que se encuentran utilizados por Satanás. No se encuentran utilizados por otra persona, son un instrumento de Satanás para llevar al pueblo de Dios a la perdición. Así que espero que esta corta explicación les ayude a interpretar mejor la palabra de Dios. Jehová los bendiga y los guarde siempre. Un abrazo en Cristo para todos. Y me despido compartiendo con ustedes este rico jugo de uvas orgánico, natural, es decir, natural, sin ningún aditivo que lo pueda alterar. Salud para todos. Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado.